La fecha límite para el cierre de gobierno está cada vez más cerca y el Congreso sigue sin llegar a un acuerdo. El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, afirmó hoy que su partido no apoyará la resolución aprobada por los republicanos en la Cámara. Esto deja incertidumbre en el futuro del gobierno federal, ya que sin un acuerdo las agencias podrían cerrar este viernes a medianoche. Buenas noches, los saludo con muchísimo gusto, soy Alexandra Estergios, bienvenidos a una emisión más de Noticias 24 Horas. Vamos a iniciar con la declaración de guerra por parte del presidente Donald Trump a la comunidad inmigrante. Este jueves la Casa Blanca le pidió a la Corte Suprema que permita parcialmente las restricciones a la ciudadanía por derecho de nacimiento. Esto mientras se desarrollan las batallas legales que han surgido desde que varios jueces federales bloquearan la orden ejecutiva que Trump firmó poco después de comenzar su mandato. La orden negaría la ciudadanía a los nacidos después del 19 de febrero del 2025, cuyos padres se encuentren en el país sin documentos. También prohíbe a las agencias estadounidenses emitir o aceptar cualquier documento estatal que reconozca la ciudadanía para dichos niños. Y la declaración de guerra es literal, ya que de acuerdo a Reuters, el gobierno podría invocar estos días una ley con más de 200 años de antigüedad creada para tiempos de guerra. El propósito es simple, agilizar las deportaciones. Se llama la Ley de Enemigos Extranjeros y con este poder el presidente podrá arrestar y deportar a cualquier inmigrante que sea considerado un enemigo. Además, la ley prohibiría la entrada al país de personas que vienen de naciones hostiles. Según los reportes, el principal objetivo del gobierno será el combate al grupo criminal venezolano El Tren de Aragua, sobre el cual se ha basado la justificación para criminalizar la inmigración indocumentada. Y ahora vamos con el abogado constitucionalista Rafael Peñalver para que nos cuente qué consecuencias puede tener esta ley a los inmigrantes y sobre el pedido, pues por supuesto, de poner restricciones a la ciudadanía por nacimiento. Rafael, como siempre es un gusto que estés con nosotros. Muy buenas noches. ¿Cuáles serían las consecuencias y en caso de que sí se pueda poner esas restricciones para personas que nazcan a partir del 19 de febrero de este año? Mira, esto no solamente es una declaración de guerra hacia los inmigrantes, especialmente los hispanos, sino que es una declaración de guerra al sistema democrático de los Estados Unidos. El presidente Trump le está pidiendo a la Corte Suprema que permita que él, con orden ejecutiva, con un plumazo presidencial, pueda hacer las leyes que normalmente sería el Congreso quien las hiciera y que le prohibiera a los jueces que estimen que lo que él está haciendo es inconstitucional, que ordenaran que no se cumpla los decretos del presidente a nivel nacional, sino que solamente que tuvieran efecto a nivel local. Esto es terrible, esto destruye la estructura de gobierno americana que cuenta con las tres ramas del gobierno y lo que el presidente quiere es utilizar a los hispanos una vez más, de despreciarlos para él conseguir algo que es la verdadera meta. La verdadera meta aquí no es la deportación, la verdadera meta es traer todo el poder del gobierno hacia la presidencia, establecer un gobierno autoritario que pueda, sin la intervención de las cortes, deportar a quien él quiera utilizando esta ley de 1789, que permite al presidente, en caso de una guerra, pues poder deportar a las personas extranjeras sin intervención de las cortes. Esto es algo increíble, tratando de aglomerar todo el poder como si fuera un presidente autoritario, utilizando el tema de los inmigrantes y de los hispanos como la excusa para hacer esto. Rafael, esto sería también a nivel nacional, pero ¿tú cómo ves el panorama internacional en cuanto a que ponga, por ejemplo, a un país de Latinoamérica y que digan, bueno, las cosas se cierran para todos los ciudadanos de ese país, porque sí, ¿no? Podríamos decirlo así. ¿Tú ves esto viable? Estamos viendo que toda la estructura de mundial, que Estados Unidos con tanto cuidado estructuró por más de 70 años para beneficio de los Estados Unidos, Trump lo está destruyendo en unos días. ¿Y quién nos iba a decir a nosotros
que el socio de Trump iba a ser Vladimir Putin, una persona que fue el jefe del KGB comunista, ahora es el socio de Putin, y hemos dejado atrás a todos nuestros aliados, hemos dejado atrás y estamos imponiéndole a nuestros países latinoamericanos cosas que solamente se le impondrían a un enemigo, no a un aliado. Así es, Rafael Peñalver, muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros y vamos a ver exactamente qué pasa tanto con Rusia, con China y con todos los aliados hasta el momento, porque también la guerra comercial está a la orden del día. Fuerte abrazo, muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Gracias a ti. Pasajeros del vuelo 4012 de American Airlines vivieron momentos de terror este jueves cuando el avión en el que viajaban estalló en llamas. En este video podemos ver a la decena de pasajeros escapando sobre el ala del avión en el aeropuerto internacional de Denver, mientras los equipos de rescate rodeaban el avión con agua. Según los últimos informes, no se reportaron heridos y por supuesto es una noticia en desarrollo. Mañana en las ediciones de aquí de Estrella TV le tendremos más información. Por otra parte, la política estadounidense está de luto. Este jueves murió el representante demócrata por Arizona, Raúl Grijalva, congresista que se destacó por su ardua labor en su defensa al medio ambiente durante sus 12 mandatos. Grijalva, de 77 años, ascendió a la presidencia del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes y durante su mandato luchó por proteger el Gran Cañón para las generaciones futuras. Grijalva falleció de complicaciones contra el cáncer. Que descanse en paz. Y luego de que el Congreso votara a favor de recortar más de $800 millones al programa de Medicaid, las redes sociales, pues claro que se han llenado de desinformación con personas como Elon Musk, que aseguran que los indocumentados se están aprovechando del sistema, así como exagerando la cantidad de latinos que no trabajan. Esto, por supuesto, según de donde lo veamos. Nuestro compañero Edgar Camargo nos tiene el reporte que desmiente estas afirmaciones. Vamos a ver. La agenda republicana busca recortar Medicaid, como ya lo mencionó Elon Musk, y lo respalda el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, desde el acceso hasta la elegibilidad. Este programa está rodeado de información errónea. Uno de los mitos más comunes es que la mayoría de los latinos que reciben este beneficio no trabajan, cuando en realidad muchos de ellos son parte fundamental de la fuerza laboral de este país. Han implementado estos recortes por $880 millones al programa de Medicaid, que es el que protege a los más vulnerables, a las personas que tienen discapacidades, enfermedades crónicas o que no tienen suficientes recursos económicos. Medicaid, un programa vital que cubre a 1 de cada 5 estadounidenses, es financiado en parte por el gobierno federal y los estados. Y se piensa que hay alrededor de 80 millones de beneficiarios. Entonces, todas estas personas de una forma u otra serían afectadas si es que se llevan a cabo estos recortes draconianos por parte de la administración Trump. Otro dato que suele generar confusión es la proporción de latinos dentro del programa. Aunque son una parte importante de los beneficiarios, no representan el grupo más grande. En realidad, el 67% de los latinos en Medicaid sí tienen empleo y solo el 28% de los inscritos en Medicaid son latinos. En primer lugar está la población blanca o anglosajona, que recibe el 42% de esta población recibe estos servicios. En segundo lugar están los latinos con el 28% y en tercer lugar la población negra con un 18%. Hasta ahora 14 estados y el Distrito de Columbia han ampliado la cobertura para incluir a ciertos adultos sin importar su estatus migratorio. Sobre todo los indocumentados son los que menos recurren a solicitar ayuda para recibir servicios médicos. Entonces, no se hacen, por ejemplo, estudios para prevenir enfermedades como el cáncer, mamografías, colonoscopías. Los posibles recortes a Medicaid generan gran preocupación entre jubilados y personas con discapacidades que han contribuido a este programa y ahora dependen de él para su atención médica. Desde Houston, Texas, para Noticias Estrella TV, Edgar Camargo. Es que claro que sí, Edgar, muchísimas gracias por tu reporte. Por supuesto, estaremos pendientes de cómo se desarrolla esta polémica situación. Y ahora nos vamos a México, porque las organizaciones civiles que descubrieron el macabro centro de exterminio en las afueras de Guadalajara, Jalisco, volvieron este jueves al lugar y descubrieron nuevos y escalofriantes evidencias de lo que sufrían las víctimas. Vamos a la capital mexicana, donde Víctor Blázquez nos tiene más detalles.
Esta mañana, la Comisión de Búsqueda de Desaparecidos y el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco entraron otra vez al rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, donde encontraron crematorios clandestinos que usaban para calcinar personas. Sabían que en el lugar podrían localizar aún más fosas y 4 hornos, según información que les habían hecho llegar. Yo creo que el cuarto de la ropa. Se sentía el dolor, la angustia, una opresión. Yo les decía en el en vivo que yo hice de Guerreros Buscadores que a mí me dolía mucho la cabeza estando en ese cuarto. Era como una opresión grande que yo sentía y pues yo siento que ahí quedó todo el dolor. Y es que la Fiscalía del Estado limpió y organizó el calzado, ropa y otros artículos como carteras y fotos que suman unas 500 piezas de quienes un día desaparecieron y sus familiares ya no supieron más de su ser querido. Pues lo que queremos es parar ya todo lo que es la desaparición, pero que se pare toda esta atrocidad porque, o sea, literalmente los desaparecen. Georradares y cámaras térmicas fueron utilizadas en esta primera investigación del predio, pero la búsqueda también podría alcanzar el exterior del rancho. Y es que se presume podrían haber más sitios donde ocurrieron inhumaciones de forma clandestina. Se calculan unos 200 cuerpos en los días recientes, pero el rancho estuvo en operación al menos 10 años. El municipio hoy en día ya está rebasado en gran parte del país, si no es que en todo el país. No digo cooptados, sino rebasados por la delincuencia organizada. Cabe destacar que esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum pidió tiempo para que se terminen las averiguaciones y se puedan deslindar responsabilidades en la que podrían estar implicados un grupo delictivo que opera en el estado o funcionarios. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticias Estrella TV. Gracias, Víctor. Y es que desde el 2019 elementos de la Guardia Nacional ya habían localizado restos calcinados en la misma zona donde fue encontrada la finca, de acuerdo a un reporte de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Entonces, ¿por qué se descubrió este macabro centro hasta 6 años después? Tenemos con nosotros vía Zoom a la investigadora y periodista mexicana Valeria Durán, quien además publicó el reporte y tiene la posible respuesta a esta pregunta. Valeria, te saludo con muchísimo gusto. ¿Qué ha pasado del 2019 que la Guardia Nacional llega y hace estas investigaciones hasta el momento? Hola, muchísimas gracias por el espacio. Bueno, como bien mencionas, nosotros dimos con una serie de correos electrónicos que vienen desde aquella filtración llamada Guacamayas Leaks, que es cuando se filtran demasiada información por parte de la Sedena y la Guardia Nacional. Y bueno, en esas comunicaciones detectamos un par de correos electrónicos que datan del 10 de agosto de 2019. En estos correos electrónicos se menciona que pues elementos de la Guardia Nacional habían localizado una finca con varios cuerpos que habían sido calcinados justamente en Teuchitlán, cerca de la comunidad de La Estanzuela, que es la misma zona donde el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, encontraron pues los crematorios clandestinos apenas el 5 de marzo pasado. Esto sería el indicativo que desde el 10 de agosto de 2019 la Guardia Nacional ya tenía conocimiento de estos crematorios clandestinos, según los correos electrónicos a los que tuvimos acceso. En estos correos se detalla que en esas primeras visitas habían encontrado restos quemados y se habían localizado estos crematorios justo cerca de sembradíos de maíz, además de que también ya se hablaba de que había ropa abandonada y zapatos regados, tal como lo hemos visto en las imágenes que han impactado a cualquiera que los ha visto sobre los crematorios clandestinos encontrados apenas hace unos días. Pero esto es información que las autoridades mexicanas conocían desde el 10 de agosto de 2019. Ahora, esta investigación que estamos revelando realmente nos habla como de una cronología de impunidad, por llamarlo de alguna manera, ya que después de esa fecha, 10 de agosto de 2019, encontramos otra comunicación, esta fechada el 21 de marzo de 2020, y en esta comunicación que se da justamente 7 meses después, lo que encontramos fue que fue un documento remitido de la Coordinación Estatal de la Guardia Nacional de Jalisco, en el que el comisario de Teuchitlán informaba que un representante de un grupo criminal, del cual no especifica qué grupo criminal exactamente, solo especifica que es una mujer la que les marca vía telefónica y les ofrece dinero, les ofrece un soborno a cambio de que dejen de investigar en la zona, de que dejen de hacer patrullaje en esta zona de Teuchitlán, cerca de la comunidad de La Estanzuela, ahí en el estado de Jalisco. Les ofrece dinero y, según la comunicación que se da entre la Guardia Nacional y el comisario de Teuchitlán,
Él menciona que no acepta el soborno, que les dice que no va a aceptar el dinero, que ellos van a seguir trabajando en la zona, y por tal motivo pues se gira la orden por parte de la Guardia Nacional de pues reforzar la seguridad en la zona para evitar pues cualquier venganza por no haber aceptado estos sobornos. Entonces ahí ya tenemos dos fechas clave, que es en agosto de 2019, tenemos en marzo de 2020, dos fechas en las que la Guardia Nacional, elementos del ejército ya sabían que existía actividad criminal en esta zona de Teuchitlán. Y es después de prácticamente 4 años, más de 4 años, el 20 de septiembre de 2024, cuando por fin la Guardia Nacional acude a esta finca, según un comunicado que dan ellos a conocer públicamente en esa fecha. Acuden porque reciben una llamada anónima y cuando llegan a esta finca mencionan que detienen a 10 personas que tenían en su posesión armas de fuego. Y además de esto, había otras 2 personas que habían sido privadas de su libertad. Pero de la primera ¿Perdón? No, que es una situación, Valeria, muy delicada. Obviamente lo que nos estás contando es cronológicamente y es muy interesante y sobre todo llama la atención lo que pasó en ese periodo de tiempo con el gobierno mexicano y que ellos siguieron, pues podríamos decir que usando este campo. Te interrumpo simplemente porque se nos acaba el tiempo en la televisión, tú sabes que son pocos minutos. Te felicito por tu reportaje, obviamente, y ya tendrán las autoridades correspondientes que dar declaraciones. Hoy en la mañanera, pues evidentemente el fiscal Hertz Manero habló con respecto a esta situación. Pero bueno, te agradecemos mucho por estar con nosotros, Valeria, y simplemente pues estar muy pendientes de lo que sucede en México, porque no es la primera vez que encontramos un campo así en el país. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y estaremos dándole seguimiento. Un abrazo. Muchísimas gracias, igualmente. Y con esto hacemos una breve pausa, no se despegue, al regresar le tenemos más información. Un poderoso tornado ya azotó el vecindario de la ciudad de Los Ángeles. Aquí le tenemos todas las imágenes. Además, con fuertes imágenes también del astro del fútbol y una lluvia de acusaciones, termina la segunda audiencia por la muerte de Diego Armando Maradona. Aquí lo espero en minutos. El Servicio Meteorológico confirmó este jueves un tornado que golpeó el área de Los Ángeles, California. En medio de una tormenta invernal, el tornado categoría EF0 azotó al vecindario de Pico Rivera esta madrugada por aproximadamente 2 minutos y dejó alrededor de 1 milla de árboles caídos y tuberías rotas. Hasta el momento no se reportan heridos. Y vámonos con más información porque este jueves se celebró el segundo día de juicio del equipo médico del astro del fútbol Diego Armando Maradona. Durante la audiencia, el juez rechazó la solicitud de la defensa de excluir de la evidencia la foto del cuerpo hinchado de Maradona, alegando que fue sacada de contexto, pues la imagen fue tomada cuando el futbolista llevaba entre 4 y 6 horas de fallecido. Y este 13 de marzo el Papa Francisco cumple 12 años de pontificado. Desde la Santa Sede, nuestra corresponsal Marinelis Tremamundo nos tiene los detalles. Adelante con tu reporte, Marinelis. Gracias, Alexandra. Una jornada bien particular para el Papa Francisco, la primera vez que conmemora su aniversario hospitalizado, además en la hospitalización más larga de su pontificado. En donde a pesar de su situación bastante delicada es estable y los médicos, debido a la mejoría que ha presentado en los últimos días, quisieron hacerle llegar un gesto de cariño y esta tarde se presentaron con una torta con velitas para celebrar este pontificado. En paralelo, la comunidad aquí en Roma, sin embargo, se mantiene en oración para pedir por la salud del Papa Francisco. Sabemos que se ha realizado el rosario aquí en el Aula Pablo VI del Vaticano y en paralelo la comunidad argentina de Roma se ha reunido en la Plaza Buenos Aires para pedir por la salud del Papa Francisco. También se tiene ya programado para este viernes, cuando se cumple un mes de hospitalización, una misa que va a ser presidida por el cardenal Pietro Parolin en el Palacio Apostólico, en donde estará presente todo el cuerpo diplomático que está acreditado aquí ante la Santa Sede, y a las 7 de la noche ha sido convocado una vez más el rosario aquí en la Plaza San Pedro. Este viernes se espera el nuevo parte médico y mientras tanto recordemos
que el Papa Francisco ha sido el Papa número 266, que ha querido mostrar una iglesia pobre para los pobres, una iglesia abierta, sinodal, en donde incluso ha autorizado la bendición de las parejas irregulares, sean divorciadas o homosexuales. Un pontificado que ha marcado historia y que seguramente lo seguirá haciendo en los próximos días. Muchísimas gracias. Con esto regreso contigo, Alexandra. Gracias, Marinelis, por tu reporte. Que tengas una excelente noche. Y así nosotros nos vamos a una breve pausa. No se despegue. Al regresar le tengo más información aquí en Noticias 24 Horas. Muchas gracias por continuar con nosotros. Oigan, fíjense lo que pasó en Florida. Una repartidora de pizzas tuvo que pedir ayuda a un policía cuando vio que el domicilio de la entrega estaba resguardado por un lagarto hambriento. Go in the house. Hey, ma'am, could you... El policía tuvo la valentía de entregar la pizza por la puerta de atrás luego de asegurarse que la dueña de la casa no fuera atacada por el caimán. Momentos después de la tumultuosa entrega, trabajadores de pesca y vida silvestre reubicaron al animal. Pero a mí la verdad es que sí me dio muchísimo miedo. Con esto me despido. Muchísimas gracias por acompañarme. Soy Alexandra Estergios. Que tengan una excelente noche. Hey, ma'am, could you...